Lo más alto de Asgard, allí donde las bóvedas celestes parecían dilatarse hacia una eternidad de escarcha y estrellas, se alzaban los salones resplandecientes del Valhalla, tejidos con lanzas y techados con escudos de oro que reflejaban la luz espectral del firmamento. Aquellos muros albergaban el eco eterno de las victorias. En el centro de todo, sobre el trono de Hlidskjalf, gobernaba Odín. Él era el padre de todos, un dios forjado en las paradojas de la existencia, señor de la carnicería y de la guerra, pero también de la cadencia sutil de la poesía, maestro de la magia más oscura y soberano absoluto de los muertos. Los guerreros caídos en el barro de Midgard pronunciaban su nombre con un último aliento de reverencia antes de que las valquirias los reclamaran, y los mismos dioses se inclinaban ante su implacable autoridad. Sin embargo, detrás de aquella fachada de majestad imperturbable, en el corazón de Odín habitaba una inquietud silenciosa que ni el hidromiel más dulce ni la gloria de 1000 batallas lograban acallar, el miedo devorador al futuro. Porque Odín, en su infinita perspicacia, sabía que incluso las deidades estaban sometidas a los hilos invisibles del destino. Desde las profundidades del tiempo, un susurro terrible e insistente arañaba sus pensamientos. Algún día el orden se fracturaría. Llegaría el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Visualizaba el desastre en sus noches de vigilia, el día en que los cielos arderían partidos por el fuego de Surtr. Los mares se desbordarían cuando la serpiente Jormungandr se retorciera en el océano, y las antiguas profecías de las volvas se cumplirían con una exactitud fría e implacable. Odín moriría, Asgard caería, el mundo entero sería consumido por el caos primigenio. Incapaz de soportar el tormento de la ignorancia, el dios decidió que no esperaría la ruina con los ojos vendados. Emprendió un viaje solitario, despojándose de su séquito real hacia los confines más oscuros y antiguos del universo, allí donde las raíces de Yggdrasil, el fresno cósmico que sostenía los 9 mundos con sus ramas de savia eterna, se hundían en las tinieblas. Bajo una de aquellas raíces colosales, envuelto en la bruma de los tiempos, se encontraba el pozo de Mimir. Sus aguas no eran corrientes fluidas y densas como la memoria del cosmos. En ellas reposaban los secretos del pasado, la urdidumbre del presente y los senderos del futuro. Quien lograra beber de ese manantial contemplaría las verdades desnudas que permanecían ocultas para el resto de los mortales y divinidades. Pero Mimir, el anciano guardián de la fuente cuya cabeza incorrupta custodiaba el umbral del conocimiento, no entregaba semejante poder de balde. Miró al rey de Asgard y con una voz que sonaba como el crujido de la tierra helada, dictó su ley. Si deseas beber, debes sacrificar aquello que más valoras, tu mirada del mundo exterior para ver el mundo interior. Odín no vaciló, no hubo ruego ni negociación ni rastro de duda en su semblante. Con un movimiento firme y doloroso, su propia mano arrancó uno de sus ojos. La sangre sagrada, espesa y divina, goteó sobre la superficie cristalina, rompiendo la quietud del agua. El ojo descendió lentamente, flotando como una perla pálida hasta el fondo del pozo, donde quedó fijado para siempre mirando hacia la eternidad. Entonces Odín se inclinó y bebió. El agua inundó su garganta y de golpe su mente se abrió como un dique roto. Vio el nacimiento del cosmos a partir del abismo de Ginnungagap, la violenta formación de los mundos a partir de la carne del gigante Ymir, el majestuoso ascenso de los dioses sobre los hombres de la creación. Pero la marea de la clarividencia también arrastró consigo el final.
Se vio a sí mismo en el cenit de Ragnarok, con la armadura mellada y el rostro cubierto de hollín. Vio las fauces colosales y hambrientas del monstruoso lobo Fenrir, cerrándose sobre él, devorando su luz. Comprendió con una certeza gélida que su muerte era matemáticamente inevitable. Pero Odín no se detuvo ahí. El conocimiento, lejos de saciarlo, había despertado en su espíritu un hambre aún más profunda y peligrosa. Quería dominar los misterios de la creación que ni siquiera las fuerzas más viejas del universo comprendían, el secreto de las runas, el lenguaje mismo de la realidad. Para lograrlo, regresó al tronco de Yggdrasil y preparó un sacrificio todavía mayor, un rito de automutilación y comunión mística. Se atravesó el costado con su propia lanza Gungnir, consagrándose a sí mismo, y se colgó boca abajo de las ramas del árbol sagrado. 9 días y 9 noches permaneció suspendido en el espacio, balanceándose entre la vida y la muerte, uniendo el cielo y el abismo, sin comida que sustentara su cuerpo moribundo, sin agua que refrescara sus labios agrietados, sin el auxilio de ningún dios, solo, absolutamente solo en el silencio del cosmos, mirando fijamente hacia la negrura que se abría bajo el árbol. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse en la nada, cuando el hilo de su vida se tensó hasta casi romperse, el abismo respondió. Las runas se revelaron ante sus ojos, alucinados por el dolor. Símbolos angulosos, cargados de un poder insondable, destellaron en la oscuridad. Con un último suspiro de fuerza, Odín las tomó. En ese instante obtuvo la magia primordial, la sabiduría de los conjuros y el conocimiento de los secretos más profundos y ocultos del tejido del universo. Cuando finalmente cortó las ataduras y descendió del árbol exhausto y ensangrentado, ya no era simplemente el rey guerrero de Asgard. Era el dios más sabio de todos los mundos, el caminante de los misterios. Sin embargo, aquella omnisciencia exigía un tributo diario y terrible. Su rostro ahora mostraba la marca de su ambición, la cuenca vacía de su ojo perdido. Había soportado un sufrimiento físico e intelectual que habría vuelto loco a cualquier otro ser, y, por encima de todo, cargaba con el peso de una verdad inmutable, una losa que aplastaba cualquier atisbo de falsa esperanza. Ni el conocimiento más vasto ni la magia más arcana pueden alterar el destino. Odín sabía exactamente cómo terminaría cada cosa, sabía cuándo se romperían las cadenas de Fenrir, sabía el día exacto en que el sol sería devorado y sabía que sus propios huesos crujirían bajo los dientes del lobo, y aun así regresó a su trono y siguió gobernando. No se hundió en el nihilismo ni en la desesperación. Con una determinación de hierro, preparó a los dioses para el desastre venidero. Envió a las valquirias a los campos de batalla de los hombres para reunir a los mejores guerreros, los Einherjar, y llegar a los salones de Valhalla adiestrándolos día a día para una guerra que sabía perdida de antemano. Esperó el día final no con el pánico de los ignorantes, sino con la serenidad soberana de quien ha mirado de frente a su propia muerte y la ha aceptado como parte del ciclo. Porque en el fondo de su pozo de dolor y sabiduría, Odín había comprendido la lección más profunda y definitiva de todas. La verdadera sabiduría no consiste en encontrar una estratagema para evitar el destino ni en huir de las sombras inevitables. Consiste en encontrar el valor absoluto para ponerse en pie, ajustarse la armadura y marchar hacia el frente, con la cabeza alta, incluso cuando conoces desde el principio el trágico final de la historia.